Bien, empecemos. Vamos a trabajar el tema 7, que trata sobre la suma de términos de una progresión geométrica. A la suma de términos de la progresión geométrica se los va a simbolizar o vamos a simbolizar con S sub n, donde S sub n representa la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Lo primero que vamos a ver es de que consideremos la siguiente expresión como una progresión geométrica de n términos. Recuerden que la progresión geométrica va aumentando de término a término por una constante, y a esa constante se les llama razón, pero la razón va aumentando en una multiplicación o en una división, ¿sí? Entonces, la suma de los n primeros términos vendrá a ser, ¿no?, la suma del primer término, segundo término, tercer término, más el cuarto, así hasta el último término. Todo eso representa la suma de los n primeros términos. Y la fórmula para hallar dicha suma será S sub n, que es igual al primer término, todo eso multiplicado por la razón, elevado al número de términos menos 1, entre la razón menos 1. Con esa fórmula es lo que vamos a encontrar o determinar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Ahora veamos un ejemplo. Y dice, si la progresión geométrica S, que es igual a 3 más 6 más 12 más así hasta el infinito, tiene 8 términos, indicar la suma de todos ellos. Lo que nos pide calcular es la suma de los 8 primeros términos de esta progresión geométrica, ¿sí? Ahora, vamos a ver la solución. En la solución, como datos, tenemos que el primer término es igual a 3. También el número de términos es igual a 8, porque estamos hablando de 8 términos. Y la razón será igual al el segundo término entre el primer término, o también podría ser tercer término entre el segundo término, y así, ¿no? En este caso hemos dividido 6 entre 3, y 6 entre 3 es igual a 2. O también podría ser, ¿no?, 12 entre 6, que es igual a 2 también. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula. La suma de los 8 primeros términos es igual al primer término, que en este caso es 3, todo eso multiplicado por 2 a la 8 menos 1, entre 2 menos 1, porque la razón es 2. Entonces, resolviendo, la suma de los 8 términos es igual a 2 a la 8 es 256. ¿Qué? Resolviendo, sale 3 por 255. Y 3 por 255 es 765. Por tanto, la suma de los 8 términos de la progresión geométrica es 765. Entonces, de esa manera vamos a resolver los ejercicios. Bien, continuando, vamos a resolver los ejercicios de la actividad 1. La primera pregunta dice: un padre proyecta colocar en un baúl un sol el día que su hijo cumpla un año e ir duplicando la cantidad sucesivamente en cada uno de sus cumpleaños. La primera pregunta es: ¿cuánto tendrá que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? Y la segunda pregunta: ¿cuánto habrá en el baúl luego que su hijo cumpla 18 años? Vamos a ver la solución. Para ello vamos a hacer el siguiente diagrama, en donde en esta parte vamos a poner la cantidad de años o los años que va cumpliendo el hijo, mientras que en la parte inferior vamos a poner la cantidad de soles que tiene que colocar en el baúl. Cuando cumpla un año, debe colocar en el baúl un sol. Y cuando cumpla 2 años, debe colocar el doble, ¿sí? Porque nos indica aquí en la pregunta duplicando la cantidad sucesivamente. Entonces, debemos multiplicar por 2 a la cantidad que colocó en el primer año. Si en el primer año colocó un sol, lo multiplicamos por 2. Y 1 por 2 es 2. Entonces, su hijo cuando cumpla 2 años va a colocar en el baúl 2 soles. De la misma manera, cuando cumpla 3 años, va a colocar el doble. Y 2 por 2
es 4. También cuando cumpla 4 años, va a colocar el doble de lo que colocó cuando cumplió 3 años. En este caso, multiplicaremos 4 por 2 y 4 por 2, 8. Y así sucesivamente va a ir colocando en el baúl hasta que su hijo haya cumplido 18 años. Pero la cantidad que va a colocar cuando cumpla 18 años no sabemos. Entonces vamos a ponerle una variable, ¿no? En este caso la variable x. Y lo que acabamos de hacer, todo ese diagrama, forman una progresión geométrica. ¿Por qué forman una progresión geométrica? Porque va aumentando de término en término por una razón. Y esa razón va multiplicada, ¿no? Del primer año lo vamos a multiplicar por la razón, que es 2. Para el segundo año también lo multiplicamos por 2 para el tercer año y así sucesivamente. También les voy a indicar que si la razón va aumentando en una multiplicación o en una división, siempre se va a tratar de una progresión geométrica. Pero si la razón va aumentando en una adición o sustracción, se va a tratar de una progresión aritmética. Entonces vamos a poner los datos y como primer dato tenemos el primer término. Y el primer término lo vamos a denotar con a sub 1 y a sub 1 es igual a 1. Ahora también tenemos el número de términos. En este caso vamos a denotarlo con n y n representa la cantidad de años. Y la cantidad de años es 18. Es por eso que el número de términos es igual a 18. Y tenemos también la razón, que es la división de 2 entre 1, 2. O también podría ser 4 entre 2 o 8 entre 4, de esa manera. Entonces la razón es igual a 2. Y lo que pide es el valor del término 18, ¿no? Esta variable x. Y para ello vamos a recordar la fórmula de cómo encontrar el término enésimo en una progresión geométrica, ¿sí? Y el término enésimo está dado de la siguiente manera. El término 18 es igual al primer término por la razón, todo es elevado al número de términos menos 1. Y también pide calcular la suma de los 18 términos, o sea, para la segunda pregunta, o para responder la segunda pregunta. Y la suma de los 18 términos es igual al primer término, todo es multiplicado por la razón menos 1, entre la razón menos 1. Ahí tenemos dos fórmulas. El primero es para encontrar el término enésimo y el segundo es para calcular la suma de los n primeros términos. Entonces, vamos a calcular primero el término 18. Vamos a reemplazar en esta fórmula y reemplazando el término 18 es igual al primer término, en este caso el primer término es 1. Todo eso multiplicado por la razón y la razón es 2. Y 2 elevado al número de términos, pero el número de términos es 18. Y 18 menos 1. Resolviendo, el término 18 es igual a 2 a la 17. Y 2 a la 17 es 131.072. Por tanto, la cantidad que colocará el día que su hijo cumpla 18 años es de 131.072 soles. Ahora vamos a calcular la suma de esos 18 términos, o la suma de la cantidad total de dinero que va a haber hasta que su hijo cumpla 18 años. Y vamos a reemplazar en la fórmula, donde la suma de los 18 términos es igual al primer término, que vale 1, todo eso multiplicado por la razón, pero la razón es 2. 2 elevado a la 18 menos 1 entre la razón menos 1. Resolviendo, sale 2 a la 18 menos 1 entre 1. Pero 2 a la 18 es 262.144. Menos 1 nos resulta 262.143. Por tanto, la cantidad total que habrá en el baúl cuando su hijo haya cumplido 18 años será de 262.143 soles.